Gloria a Dios. Tributamos alabanza, adoración y gloria a nuestro gran Dios y Padre Santo, en el amor de nuestro amado Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. A cada uno de los amigos que nos alcanzan a escuchar, les extendemos la invitación de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras, y vamos a tomar varios pasajes de la palabra de nuestro gran Dios y Padre Santo en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, y tomamos allá el Evangelio de Mateo capítulo 23 verso 16. Hasta el verso 22, Mateo 23 del 16 al 22, y luego Mateo capítulo 24, verso 12, y 14, y luego tomamos Segunda de Reyes 6:17. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra, a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa todo. Aleluya, el cielo. Gloria al nombre de Cristo. Mateo 24, 12 al 14. Dice la palabra: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Me permito tomar estas versiones, esta otra versión. Dice la palabra del Señor: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís:
Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, el cual lo ocupa todo. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero que en este momento hablemos con claridad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y me voy a referir más que todo a los insensatos, a los necios, a los que tienen conocimiento de la palabra del Señor, lo cual han echado en saco roto todo lo que Dios les ha dado. Me dirijo a los escarriados y a aquellos insensatos que están en las congregaciones, dañando de una o de otra manera el testimonio del evangelio. Alabado sea el nombre de Cristo, tirando por tierra el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo, lo cual está las congregaciones repleto de tales personas que no son sino una vergüenza para el evangelio. Alabado sea el nombre de Cristo, lo cual vamos a hablar acerca de el tema: Señor, abra nuestros ojos. Señor, abra nuestros ojos. Y me permito tomar ahí Segunda de Reyes 6:17. Y tomo este pasaje a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Me permito tomar este pasaje de Mateo 24. Alabado sea el nombre de Cristo. Verso 12 hasta el 14. Y dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre de Cristo. Es triste y es lamentable ver la condición de la iglesia llamada cristiana del siglo XXI. Cómo se han amangualado con el mundo. Cómo ha perdido el oro su brillo. Cual la iglesia de la Odisea. Cómo la iglesia ha venido en un degrado, en un descenso espiritual terriblemente espantoso. No me estoy refiriendo a todos los miembros en particular. Me refiero a aquellos concilios, a aquellas organizaciones llamadas cristianas, que de cristianos no tienen nada. Tales grupos, tales organizaciones
Porque no llamo a estas denominaciones, no los llamo organismos, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es un organismo, un solo órgano compuesto de muchos miembros. La verdadera iglesia es un organismo que se renueva día tras día a través de la renovación que da la palabra de Dios a cada individuo. Quiero hablar acerca de la inmoralidad, de la inmundicia que la iglesia ha permitido a aquellos grupos que de una o de otra manera han enlodado el testimonio del evangelio, por lo cual muchas personas que quisieran agradar a Dios no saben qué hacer, no saben para dónde coger, no saben en dónde congregarse por los malos testimonios. Congregaciones donde cabe todo menos Cristo. Congregaciones donde se habla de muchos programas, pero no se habla de santidad, no se habla de pureza, no se habla de integridad, que es lo más importante y lo que cuenta para con Dios. ¿De qué nos sirve tener mucha cátedra? ¿De qué nos sirve tener buen léxico? ¿De qué nos sirve tener buena retórica? Una buena expresión, una buena educación para dirigirnos al pueblo, al público. ¿De qué nos sirve eso? Más vale un Pedro tosco, sin poca letra, un pescador, pero que en las manos de Dios fue de bendición para la iglesia cristiana al principio y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es mejor un analfabeta en las manos de Dios que un doctor en letras en las manos de la inmundicia, de la corrupción, de la impiedad, a saber, en la mano del diablo. Porque triste y lamentablemente muchos concilios que han crecido tanto numéricamente, en esos lugares debiera de haber palabra pura, palabra nutritiva, palabra que sustenta al pecador y lo lleva a Cristo. Pero no hay sino programas humanos, movención de cabello, bailes, danzas, ritmos. Se han convertido en circos para entretener a los pecadores que se congregan allá, no a hombres y mujeres que quieren agradar a Dios. Porque hombres y mujeres que quieren agradar a Dios tienen que salir de esas posilgas, de esas sinagogas del diablo y los demonios. Evangelio de prosperidad, evangelio donde cabe todo menos Cristo, lo cual Cristo Jesús a través del apóstol Pablo le reveló. Si otro llegase a predicar otro evangelio, si alguien llegase a predicar otro evangelio, el tal sea anatema. Porque hoy día se está predicando otro evangelio,
no el evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo, al cual quiero yo exponer en esta hora. Gústele a quien le guste o no le guste, duélale a quien le duela o no le duela. Así me maltraten, así me señalen, me insulten y qué sé yo, no me importa. Voy a hablar la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, vamos a hablar de la iglesia llamada cristiana. La maldad ha entrado a esos lugares de una manera disfrazada, camuflada. Se puede tomar prestado del mundo un poco. Han entrado en un hechizo en sus devocionales, danzas, bailes. El apóstol Pablo le dijo a los de Galacia, a los creyentes de Galacia: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Han comenzado en la carne, en el espíritu y terminaron en la carne, siendo hechizados por los hechiceros que están ministrando en las congregaciones. Bailes, danzas, lenguas, profecías, palabras huecas, sin sentido. Un devocional dura 1 hora, hora y media. Y en el momento de la exposición de la palabra, según ellos, porque no es palabra de Dios, escasamente predicarán o enseñarán 20 minutos, media hora, para no hacer aburrir la congregación. Y en dichos cultos se cuentan chistes. En la predicación se cuentan chistes, anécdotas. Cuando no es que se habla mucho acerca del ministro para exaltarlo, ovacionarlo, homenajearle, y de la palabra de pureza, santidad e integridad, nada. Mundo adentro, Cristo afuera. Ya no se atreven a decirle al pecador que se arrepienta. Ya no se atreven a decirle al fornicario que con su fornicación, si la muerte le sorprende, se van a ir al infierno. Ya no les predican al casado que si caen en infidelidad matrimonial y la muerte les sorprende en tal estado, se van a ir al infierno. Les da miedo predicarle la verdad al pecador que lo necesita. Porque ese adúltero, ese que cayó a la infidelidad sexual, ese necesita a Cristo. Necesita que se le hable con claridad la palabra de Dios para que no vaya a parar al infierno. A ese fornicario que está viviendo una vida de prostitución sexual, en libertinaje,
Hay que hablarle que Cristo por él murió, que se arrepienta de su condición pecaminosa, porque si la muerte le sorprende de esa manera, se va a ir al infierno. No hay quien predique ya la palabra porque le da miedo. Ese pecador necesita que se le hable con claridad. A ese escarriado que un día habló de Cristo, que un día alabó a Dios, que un día cargó la Biblia, a ese hay que decirle que se vuelva a Dios, porque si la muerte le sorprende en esa condición, se puede perder. Pero ¿cómo le van a hablar estos predicadores al fornicario, al adúltero, al borracho, al escarriado que se arrepientan y se vuelva a Dios? ¿Cómo le van a hablar si ellos no tienen autoridad? Si ellos se han mangualado con el pecado, suavizando el pecado. No le dicen al homosexual que se arrepienta, porque si la muerte le sorprende en esa condición, porque Dios a ese hombre lo creó hombre, no lo creó siendo mujer. No se atreven a decirle al homosexual que se arrepienta y se vuelva a Dios de su condición. Le pida a Dios perdón por su pecado. Por ese Cristo murió. Por ese homosexual, por esa lesbiana, Cristo murió. Para salvarle. Pero no se atreven a hablarle porque le da miedo. Yo amo al homosexual, amo a la lesbiana, amo al adúltero, amo al fornicario, amo al ladrón, amo al asesino, y por eso les hablo con claridad, que se arrepientan. Porque si la muerte los sorprende en esa condición, se pierden por toda la eternidad. Les hablo con claridad porque les amo y porque tengo autoridad. Ningún vecino por aquí me puede señalar de algún pecado, de algún acto vergonzoso, porque me he guardado para la gloria de Dios y he respetado a mis vecinos. Tengo autoridad para hablar la palabra del Señor. Arrepiéntanse o no se arrepientan. Reciban a Cristo o no lo reciban. Les hablo con autoridad, con testimonio propio. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero estas congregaciones, donde los ministros incluso se han robado las esposas de los creyentes. Líderes que se han robado las esposas de los pastores. Pastores que permiten el recasamiento. Tranquila, usted se puede divorciar y vuelve y cásese. ¿Quién dijo eso? Esos son reglamentos de las denominaciones llamadas cristianas, no de Dios, porque Dios en su palabra lo establece hasta que la muerte de uno de los dos suceda. No se puede volver a casar el que quede vivo. Y se separan, quédense sin volverse a casar. Mundo adentro, Cristo afuera. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya la gente ve los malos testimonios en las congregaciones y por eso es que no quieren seguir el evangelio, por los malos testimonios. Pero en este momento viene un mandato de parte de Dios a través del Espíritu Santo para los que quieran oír. Y el mandato es:
puesto los ojos en Jesús, en el único que se puede tener confianza y creer es en Jesús, el cual cuando estuvo aquí en la tierra no hubo engaño ni sombra ni variación en él. Fue tentado en todo pero sin pecado. Puesto los ojos en Jesús. No mire denominación determinada, porque todos de una u otra manera, cuando no es el uno o el otro, fallan. Mas el Señor no falla. A Dios todo honor y toda gloria. Y será predicado este evangelio del reino. Ojo bien, amado amigo, que me alcanza a escuchar. Este evangelio, nuestro amado Salvador Jesucristo lo profetizó, que sería predicado a todo el mundo como testimonio de que Cristo vino a la tierra para salvar a los pecadores, para salvar lo que se había perdido, porque Él no vino a buscar a justos, Él no vino a buscar a sanos, vino a buscar a pervertidos, vino a buscar a depravados, a degenerados, a hombres y mujeres malos, para salvarlos. Y con su palabra bendita y gloriosa, transformarlos y hacerlos hombres y mujeres santos, mediante y a través de la aplicación de la palabra del Señor. Porque esta palabra santifica, esta palabra purifica. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Testimonio, lo que testifica este evangelio es porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este evangelio testifica acerca de Cristo a todas las naciones. Y sea un poquito sabio, que los ojos en este momento se te sean abiertos, amado amigo y amado hermano del alma, escarriado. Y desde este lugar te envío un mensaje. Usted que ha abusado tanto de la misericordia de Dios, usted que ha pisoteado el honor de Cristo, usted que se ha burlado de la sangre de Cristo, ya Dios te desechó. No hay más consejos para ti. Has abusado de la misericordia y del amor de Dios, teniendo en poco la palabra del Señor. Temo por usted, descarriado, que ya no haya oportunidad de salvación. Y qué triste para muchos que en aquel gran día tengan que lamentar que un día estuvieron cerca del agua de vida, cerca del manantial que salta para vida eterna, y no quisieron tomar de esa agua que les saciaría la sed para toda la eternidad, y tener que lamentarlo. Hijos que nacieron en el evangelio,
hijos criados en el evangelio, y hoy se burlan de Cristo, y hoy son el hazmerreír de la gente, y ese que es hijo de cristiano, y ese que es hijo de un pastor. Tuviste el agua cerca y no la tomaste. Tuviste el pan de vida, el cual el que comiera de ese pan que es Cristo Jesús nunca más tendría hambre. Y en aquel día vas a tener que lamentar amargamente porque te has muerto voluntariamente el haber despreciado el pan de vida, y tendrás que oír la voz del justo juicio del Señor al fuego eterno preparado para el diablo y los demonios. Que Dios te abra los ojos en esta hora, escarriado. Que Dios te abra los ojos en esta hora, ministro fraudulento. Que Dios te abra los ojos en esta hora, pastor que has jugado con la misericordia de Dios. Que Dios te abra los ojos, ministro, que has caído en homosexualismo. Que Dios te abra los ojos, ministro, que ha violentado el lecho matrimonial. Has amancillado el lecho. Has caído en infidelidad matrimonial. Que Dios te abra los ojos para que vea tu pecado, porque muchos viendo no ven, oyendo no oyen, porque han endurecido la cerviz a la voz de Dios. Han encallecido el corazón espiritualmente hablando para no oír la voz de Dios, y mucho menos para ser sensible a la palabra del Señor. Muchos ministros han perdido la sensibilidad a la voz de Dios y siguen predicando a pesar de sus pecados, a pesar de sus inmoralidades, y creen que están bien delante de Dios. Y en aquel día los tales van a ser tan atrevidos en el gran trono blanco que le van a reclamar al Señor y le van a decir: Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre hice esto y aquello. Pero el Señor inmediatamente les va a ripostar: no os conozco. Porque Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, conoce los que son de Él. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Dios. A Dios todo honor y toda gloria. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Sea avisado, amado amigo. Sea avisado, amado hermano del alma,
sea avisado, escarriado, o sea, sabio. En este momento no hay lugar alguno donde no se predique la palabra de Dios. Ni en los países que son un peligro evangelizar. En esos países donde es peligroso predicar el evangelio, es donde más está creciendo la iglesia de Jesucristo, a saber, en Corea del Norte, en Nigeria, en los países árabes. Es peligroso predicar el evangelio en esas naciones. Irán, Irak, etcétera, etcétera. Y son muchos los que se están convirtiendo a Cristo. El hijo del fundador de este grupo asesino, Hamas, el hijo de ese hombre se convirtió a Cristo. Es evangélico cristiano. Después de ser un musulmán, uno que odia a Cristo, y será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio. Nadie, absolutamente nadie, quedará sin escuchar este evangelio. Entonces, ¿por qué no te arreglas, amigo? Usted que nació en el evangelio, usted que tiene padres, abuelos cristianos, ¿por qué no se vuelve a Dios? Dejen su insensatez. Dejen de ser estúpidos, esa es la palabra. Vuélvanse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Estamos en el tiempo del homosexualismo, del lesbianismo, de la depravación sexual. Tiempo de Sodoma y Gomorra. Tiempos antidiluvianos. ¿No te das cuenta? La inmoralidad, la depravación, la degeneración del ser humano, ¿hasta dónde ha llegado? Arrepiéntate, amado amigo, que estamos en el clímax, en la cúspide, en lo máximo de la inmoralidad sexual. Es cumplimiento de la palabra del Señor. La maldad es mucha. Ya los padres no respetan a los hijos. Los hijos no respetan a los padres. Los padres teniendo relación sexual con los hijos, etcétera, etcétera. Eso es cumplimiento de la palabra del Señor. Y usted ahí, manicruzado, sin hacer caso a la palabra del Señor. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, amado amigo, amado hermano, escarriado. Vuélvase a Dios. El cumplimiento de la palabra ha llegado a su fin. Los días son peligrosos. Usted sabe por qué va a llegar el momento en donde los billetes, las monedas van a desaparecer de los bolsillos de las personas. ¿Usted sabe por qué? Y ya no se va a utilizar sino la moneda plástica. Y fuera de la moneda plástica, el sello.
viene un sello donde solamente el que tenga ese sello podrá comprar o vender. Gloria a Dios por los verdaderos cristianos, que no vamos a estar en ese momento cuando el sello de la marca para poder vender y comprar se manifieste. ¿Sabe por qué esa marca? Primero, para identificar quiénes son de Satanás y quiénes no son de Satanás. Y segundo, para que haya paz y seguridad. Seguridad, porque no hay quien robe. ¿Cómo le van a robar a una persona que solamente tiene una marca para vender o comprar? No se manejará el dinero. No se manejará el dinero. Y esa marca la quieres tú. Pues si la quieres, la vas a tener. Yo no la quiero tener, porque yo ya tengo la marca. Ya tengo el sello del Espíritu Santo en mi vida. Los cristianos fieles y verdaderos tenemos el sello de la propiedad de Dios en nuestras vidas. El sello del Espíritu Santo, lo cual no se nos podrá implantar otro sello, otra marca, porque no podremos ser propiedad de dos, porque con Dios es todo o nada. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria al nombre de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, ¿por qué escarriado dejaste de perseverar? Y usted que piensa volver al mundo, ¿por qué piensa volver al mundo? ¿Cree que en el mundo va a tener cosas agradables? Sos insensato. En el mundo no podrá tener lo que se tiene con Cristo. Con Cristo, a pesar de que hayan problemas, dificultades, enfermedades, tenemos el gozo de nuestra salvación. En el mundo no hay gozo. En el mundo no hay paz. Porque el Señor dice en su palabra, no hay paz para los malos. No hay paz para los impíos. Para los que practican la injusticia. No hay paz. ¿Por qué usted, amado amigo, tiene que buscar el placer? ¿Por qué usted, amado amigo, tiene que buscar el licor, el vicio, las drogas psicoactivas? ¿Por qué? Porque hay un vacío dentro de tu corazón. No hay paz dentro de tu ser, lo cual tiene que llenarlo con la basura de este mundo. Y Cristo dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una paz, una tranquilidad efímera, pasajera, temporal. Pero la paz que ofrece Cristo es una paz perduradera, una paz total. Pues Él lo dice en el capítulo 26, verso 3 del profeta Isaías, que Dios nos guardará, a pesar de que haya problemas, dificultades, nos guardará en completa paz.
completa paz. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué quiere dejar de perseverar en este caminar? Le está dando más importancia a los problemas, a las dificultades que a Dios. Eso es señal de que no amas a Dios o no has entendido lo que es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. ¿Queréis volver al mundo? Allá el mundo te está esperando con los brazos abiertos para revolcarte en ese muladar y volverte una piltrafa humana. Y usted, escarriado, ¿por qué dejaste de perseverar? ¿Qué te estorbó para no seguir a Cristo? ¿Qué te impidió el que no siguiera a Cristo? ¿Cuál fue la causa por lo cual usted tomó la decisión de no seguir a Cristo? De volverse como estás en la actualidad, envuelto en inmundicias, en pecados que deshonran a Dios. ¿Sabía esto, amado amigo y escarriado? Que habrá un justo juicio de Dios. Aparte, ¿cómo lo va a hacer Dios? No sé. Especial para los casados que cayeron en infidelidad sexual y para los que viven en pornella, en prostitución sexual, fornicación, unión libre, amancebados, esa es la palabra, en concubinato. Habrá un justo juicio de Dios aparte para los tales. La pregunta que se hace en este momento es: ¿y por qué? Muy sencillo. Hay una respuesta que se me viene a la mente. Porque Dios creó al ser humano para habitar dentro del corazón de ellos. Cada cuerpo de cada persona es un templo que debe de ser para adorar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Ese cuerpo que usted tiene, amado amigo, no lo tiene para cargar pecado. No lo tiene para usted hacer lo que le da la gana con ese cuerpo. Ese cuerpo Dios lo creó para alabanza y gloria de su nombre. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel: y no habitaré más en templos hechos por mano de hombres, sino en vuestros corazones. Nosotros somos los verdaderos cristianos, el templo sagrado del Espíritu Santo, el cual lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos con nuestro comportamiento, viviendo en santidad y en pureza para su gloria. Amado amigo, que Dios nos abra los ojos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios llama al pueblo cristiano a una constante perseverancia, a una constante entrega total en un diario vivir. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, que lo voy a leer textualmente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestro cuerpo.
A Dios todo honor y toda gloria. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No quiere alabar a Dios. Sacrifica alabanza. Su cuerpo debe de ser sacrificado vivo a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivir una vida de devocional en santidad, en pureza, que agrade a Dios. Ese es el culto que Dios quiere, que nosotros le tributemos con nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir. Vuestro culto racional es vuestro diario vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo. No os amangualéis con el mundo. No vayáis a la par con el mundo. No vayáis con las costumbres del mundo. El que es de Dios debe vivir una vida apartada de las cosas del mundo, del pecado, de la inmundicia. Alabado sea el nombre del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que vamos entendiendo la palabra nos va reformando, la palabra nos va transformando, la palabra nos va haciendo conforme al agrado de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros le damos lugar a la renovación por medio del entendimiento de la palabra del Señor, que esta palabra nos vaya reformando, nos vaya transformando, nos vaya haciendo nueva criatura, vamos entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que nosotros seamos santos para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así de que, amados, vuélvanse a Dios. Adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, vicioso, sicario, vuélvase a Dios. El Señor Jesucristo murió con los brazos extendidos, en señal de que no rechaza a nadie, porque Él no vino a buscar aquí a buenos. Él no vino aquí a buscar a santos. Él vino a buscar a hombres y mujeres malos, pervertidos, corrompidos, degenerados. La suciedad del mundo, la escoria del mundo, Él lo vino a buscar para purificarlo, para santificarlo, por medio de la renovación de la palabra del Señor, por medio del lavatorio de la palabra del Señor, y a través de su sangre bendita y gloriosa recibimos redención, salvación y vida eterna. La sangre de Cristo lava todos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias que hayamos cometido. Por eso, amado amigo, vuélvase a Dios de todo corazón. Escarriado, vuélvase a Dios de todo corazón. Dele vergüenza, dele pena,
no de ser cristiano. Dele vergüenza, dele pena de ser un fornicario, de ser un mentiroso, de ser un borracho, de ser un vicioso, de ser un homosexual, de ser una lesbiana. Dele vergüenza de ser una prostituta, pero no te dé vergüenza de ser cristiana, cristiano, para la gloria de Dios. Dios te ama y Él te recibe con los brazos abiertos, tal cual como usted está. No necesita venir arreglado, organizado, dejar sus pecados, no. Venga como está a Cristo, que Él te transformará a través de su palabra bendita y gloriosa, y te salvará a través de su sangre preciosa. Amado amigo, vuélvase a Cristo. Escarriado, vuélvase a Cristo. Pastor corrompido, vuélvase a Cristo. Que hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Dios te bendiga. Y hasta la próxima oportunidad. Si Cristo todavía no ha venido por la iglesia o la muerte nos sorprende, que ojalá así sea. Amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios.